Cartagena me llevas, mira cómo el viento baila con tu vestido. 13 horas, 1 de la tarde con 21 minutos. ¿Quién tenemos, mi querido José Gómez? Aquí está Juanes interpretando esto que se llama El Pueblo en esta producción que estamos disfrutando enormemente aquí en elsabayes.com radio. Híjole, es un deleite escuchar al señor Juanes y bueno, todo esto en este ambiente navideño que ya tenemos. Ahí se empieza a manejar el nombre de Enrique Galindo Ceballos. Vamos a preguntarle ahorita un ratito más. Como titular de la Secretaría de Seguridad Pública o llega como asesor, no sabemos. Vamos a confirmar este dato. De la Secretaría de Seguridad Pública, se está manejando mucho el rumor de que Enrique Galindo Ceballos pueda llegar o como secretario o como asesor al gabinete de Juan Manuel Carreras, parece, para contrarrestar esa crisis de inseguridad que vive el Estado potosino. Pero bueno, saludamos con gusto. ¿Quién, mi querido Mar Gómez? A don José Guadalupe González, del presidente de Ciudadanos Observando. Buenas tardes, te saludo Mar Gómez. Hola, mi querido Mar, Samuel, el tocayo y todo el extenso auditorio, con el gusto de saludarles en este bonito sábado. ¿Qué nos tiene, mi querido terror de los políticos corruptos? Pues mira, hoy yo creo que es importante que analicemos el primer año del mandato de Andrés Manuel López Obrador. Mañana precisamente, bueno, pues se cumplirá el primer año como primer mandatario de la nación. Llegó precisamente lleno de esperanza, con un voto histórico como el que nunca se había llevado a cabo, una copiosa elección donde pues es muy claro que mucha gente votó, más que nada dándole un voto de castigo al anterior partido que estuvo frente al gobierno de México, ¿no? Sí. Encabezado y pues de tristes recuerdos para todos los potosinos y mexicanos, Enrique Peña Nieto, mejor conocido como el telepresidente. Ahora llega un nuevo mandatario, nos genera mucha esperanza, prometió muchas cosas, tuiteó muchas cosas, el reto fue grandísimo y lamentablemente en ciertos aspectos hay que ser muy realistas, mi querido Samuel, y hay que ponderarlos. Número uno, digan lo que digan, comenten lo que comenten. Aquí hay que dejarnos, por favor, de fanatismos. Sí. Hay que ser realistas como mexicanos y como ciudadanos. Hay que ser realistas, hay que quitarnos ese fanatismo que tanto daño le está haciendo al país, de dividir entre buenos y malos, entre fifís y chairos. Eso es lo peor que le puede pasar al país. Yo no recuerdo nunca haber visto un primer mandatario dividiendo tanto al país entre buenos y malos, entre esta terrible polarización que no nos deja nada bueno. Eso es muy preocupante. Pero no nos apasionemos y vayamos a ver la realidad. La cuestión económica. ¿Cómo estamos los mexicanos el día de hoy? Aquí, por muy fanático que pueda ser de Andrés Manuel López Obrador, tu bolsillo no te va a dejar mentir. Este es un acto de contrición. ¿Cómo estás el día de hoy? ¿Mejor que hace un año? ¿O te la estás viendo realmente difíciles para llegar a final de mes con tu sueldo y con tus ingresos? La situación económica pues, es muy clara. No vamos bien, no hay crecimiento, la situación es que cada vez nos alcanza menos, traemos una situación muy difícil. Otro tema terrible, la inseguridad. La inseguridad se disparó y fíjate, mi querido Samuel, no sé cuál sea tu percepción y yo invitaría también a todo tu extenso auditorio a que analizaran, pero esa es mi percepción. Yo he notado que a raíz del terrible suceso
de Culiacán, relacionado ahí con uno de los hijos del Chapo Guzmán, Sí. Ovidio Guzmán, que tuvo que ser liberado y donde el gobierno, pues de alguna manera tomó una decisión de no combatir por los miles de argumentos que quieran. Yo noté, y esa es mi percepción, que a partir de esa, el crimen organizado ha recrudecido sus actos, las cosas se han puesto terribles, y bueno, en San Luis Potosí no se diga cómo se está agudizando. Lo viven ustedes en la Huasteca Potosina y lo vivimos nosotros aquí en la capital de manera alarmante. Cada vez es más común ver asaltos a mano armada en los restaurantes, en la vía pública, etcétera, etcétera. Y bueno, pues vemos muy poco realmente. Hay que irnos a los hechos, no a los discursos, porque es ahí donde nos engañan, en los discursos. Vámonos a los hechos. Se habló de mucho combate a la corrupción en este primer año de Andrés Manuel López Obrador. Se habló de ir realmente a fondo con el huachicoleo. Pues en los hechos no ha pasado realmente mucho, no hay actos contundentes. Inclusive aquí tú conoces, está el caso del exdiputado José Luis Romero Calzada, que fue denunciado precisamente por huachicoleo y por inclusive por robo de combustible, que le congelaron sus cuentas bancarias. Va pasando el tiempo, se van amparando y van recuperando el dinero, le cambian los nombres a las empresas que tenían, y el día de hoy, impunidad total. Estamos ya a final de año y no pasó absolutamente nada. Entonces son de estos pendientes. También muchísimos periodistas, comunicadores están fuera de los medios en un año. Han salido muchas voces críticas de los medios. Lamentablemente se repite esto. También pasaba con Peña Nieto, cuando pensamos que con Andrés Manuel no iba a pasar, pues lo estamos viendo que sí, cada quien tiene su estilo para censurar las voces críticas. Dentro de lo positivo, dentro de las cosas que podemos señalar, bueno, pues sí hay un mensaje de Andrés Manuel López Obrador de detener el abuso, de tener sueldos razonables, de realmente no caer en los vicios que cometían sus antecesores, etcétera. Sin embargo, vemos cómo las compras de gobierno, la gran mayoría de compras de gobierno, son por puras adjudicaciones directas. En conclusión, Samuel, yo diría que mucha gente que nunca pensó que iba a llegar a ocupar un puesto público, el día de hoy han hecho verdaderamente quedar muy, muy mal a Andrés Manuel López Obrador, porque son gente que no estaban preparadas para realmente darle resultados a la ciudadanía. ¿Por qué, Samuel? Pues porque conocemos que mucha gente llegó como auténticos desconocidos o llegaron prometiendo cosas que muy pronto nos demostraron que son iguales a los que tantos criticaban, y esos le están causando un gran lastre a Andrés Manuel López Obrador. Y lamentablemente, pues ustedes en la Huasteca tienen varios ejemplos de políticos que prometían ser diferentes y que el día de hoy, la verdad, nomás les cambias una playerita y son igualitos a los que se fueron. Y un claro ejemplo lo tienes hoy en Valles, que se llama Edson Quintanar, que ha sido un verdadero fiasco, comete los mismos actos que tanto criticaba, se ha coludido con el grupo de diputados más perversos y más corruptos, y él ha hecho lo mismito que estábamos acostumbrados a ver en anteriores legislaturas. Se prometieron bajar el sueldo, prometieron no utilizar el insultante seguro de gastos médicos, puras mentiras y engaños, y el día de hoy los hemos visto cometiendo los mismos abusos, los mismos arreglos cochinos, perversos bajo la mesa. Esa gente le va a causar mucho daño a Andrés Manuel López Obrador. Pues mi querido Lupillo González, te agradezco como siempre pues tu punto de vista, tu opinión, y este es tu espacio, este es un foro de expresión para Ciudadanos Observando. Como siempre, un gusto saludarte, mi querido Lupillo, y a ver qué día nos invitas a escuchar a tus vecinos. Cómo no, con todo gusto, un abrazote para ti y todo tu auditorio, invitándolos a que nos sigan por ahí en nuestra red social de Facebook, que es Ciudadanos Observando. Pues ahí está, es José Guadalupe González, Lupillo González de Ciudadanos Observando. Un abrazo, Lupillo.
Gracias, igualmente. Vámonos a una pequeña pausa comercial. Regresamos. Vamos a tener a Daniel Ortiz, el Gallito. Hay más. Sigue con nosotros en emsavalles.com Radio. Periodismo diferente. Volvemos en un momento.